Buenas noches, profesor. En esta ocasión yo voy a ser el que presente y comience la exposición del taller grupal número uno de modelos discretos para la ingeniería. En este caso se nos pidió que escojamos de la lista de temas, 6 temas, y hagamos una presentación resolviendo 6 ejercicios. En este caso yo comenzaré haciendo la presentación de lógica proposicional. En este caso tengo la siguiente proposición y la vamos a mostrar. Esta proposición es la siguiente. Si la conjunción de P, entonces Q, con la negación de Q implica la negación de P, y todo esto, este bloque, que es el de aquí, con la disyunción de R. Ok, aquí la forma rápida de resolver este ejercicio es con una tabla de verdad. Aquí yo ya tengo armada mi tabla de verdad. En este caso, tenemos 3 variables que son P, Q y R. Aquí ya las tenemos puesto. O sea, aquí ya en esta tabla ya tengo maquetado todo solo para ir mostrando cómo se va armando esta tabla. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los valores de verdad que pueden tener P, Q y R. En este caso, nos queda de la siguiente manera. Para P, para Q y para R. Según esta estrategia de ir maquetando los verdaderos y falsos para cada una de las proposiciones, tenemos lo siguiente. Ahora, de manera similar, ahora resolvemos la negación de Q, la negación de, la negación de P y la negación de Q, y así vamos a ir procediendo. De manera que tenemos la siguiente tabla con la negación de P, la negación de Q, que esto es fácil dado que es invertir los valores de verdad de P y Q. Ahora vamos a pasar a la implicación de P y Q, la cual nos queda con los siguientes valores al realizar la tabla, o sea, al revisar cómo funciona el axioma. Ahora pasamos este valor de verdad, ahora lo vamos a evaluar con la conjunción de la negación de Q, que es con estos valores. Así que en todos los que tengamos un verdadero falso, es falso, y estos que tengan un falso, y así, según el axioma, los vamos rellenando. De manera que tenemos siguiente, eh, la siguiente, los siguientes valores en la tabla. Ahora, este valor lo vamos a evaluar. A ver, bueno, estos valores los vamos a evaluar ahora o sea, todo esto de valor, ahora los evaluamos con la implicación de la negación de P, con esta otra columna de aquí, y obtenemos los siguientes valores. Aquí está. Que en este punto ya tenemos que, hasta este punto, la expresión era una tautología. Así que ahora vamos a hacer la disyunción con R y obtenemos lo siguiente, que esta sería ya nuestra tabla de verdad final, la cual nos da como resultado que toda esta expresión era una tautología. Ok, eso sería todo. Mi compañero sigue con el siguiente ejercicio. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Juan Fernando Yunga. Somos el grupo número 5. Yo le voy a hablar acerca de la ley de inferencias. ¿Qué entendemos por la ley de inferencias? Como el plano de la razón. Cómo estructurar verdades irrefutables mediante la inferencia lógica. Tenemos una premisa activa en un estado verdadero, en donde tenemos una entrada, que es una inferencia directa. Y tenemos una conclusión necesaria, que sería nuestro resultado lógico, que vendría a ser nuestra salida Q, la verdad irrefutable. La intuición tiene un límite operativo. Vamos a considerar los siguientes argumentos. Si los precios son bajos, entonces los salarios son bajos. Si los precios son bajos y no hay control, o no hay control de precios, si no hay control de precios, entonces hay inflación. No hay inflación, son los salarios bajos. Desentrañar esto mentalmente es propenso a errores. Necesitamos un sistema de circuitos que garantice la validez independientemente de los valores de verdad. Aquí vamos a tener nuestro kit de herramientas cognitivas. Toda inferencia lógica es una tautología. Tenemos P, entonces Q es igual verdadero, que actúa como una regla de sustitución. Se dividen en 3 ramas funcionales. Tenemos reglas de causa y efecto, que son modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético para deducir consecuencias inevitables. Y tenemos reglas de alternativa y dilemas, silogismo disyuntivo, dilema constructivo, para navegar en opciones mutuamente excluyentes.
Y finalmente tenemos reglas de composición y reglas de descomposición. Adición, simplificación, leyes de Morgan para ensamblar o aislar verdades fundamentales. El modus ponens, afirmando afirmo. La sintaxis sería de esta forma. Tenemos la premisa 1 que nos indica que P, entonces Q, y nuestra aplicación sería, si Pedro está en el partido de fútbol, entonces Pedro está en el estadio. Con esto afirmamos P, entonces Q. Nuestra premisa 2, Pedro está en el partido de fútbol, y nuestra conclusión, por lo tanto, Pedro está en el estadio. Como ustedes pueden ver, tenemos una causa y tenemos un efecto. Modus tollens, negando niego. Igual vamos a observar la sintaxis. Tenemos la premisa P, entonces Q, y en la aplicación sería, si el astro tiene luz propia, entonces es una estrella. Nuestra premisa 2, que sería la negación de Q, el astro no es una estrella. Y en conclusión tenemos, por lo tanto, no tiene luz propia. Vamos a revisar lo que es un silogismo hipotético, que sería la transferencia. Aquí podemos observar que tenemos un P, entonces Q, y Q, entonces R, por lo tanto P, entonces R. Y la aplicación sería de la siguiente forma. El eslabón 1, que sería netamente fijándose en P, si está lloviendo, el cielo está nublado, que sería la consecuencia en Q. En el caso del eslabón 2, si el cielo está nublado, el clima está helado. Estamos haciendo referencia a Q y R. Y como conclusión tenemos, si está lloviendo, el clima está helado, en donde hacemos referencia a P con N. Modus tollens. Modus tollens ponens, negando afirmo. La sintaxis se entra de la siguiente manera. La premisa 1 sería P o Q. En la aplicación sería, la sustancia contiene hidrógeno o contiene oxígeno. La premisa sería, la premisa 2, negando Q. La sustancia no contiene hidrógeno. Y en la conclusión, por lo tanto, contiene oxígeno. Dilema constructivo. La bifurcación inevitable. Tenemos la siguiente sintaxis. P, entonces Q, entonces R, P, entonces Q y R, entonces S. Sabemos que P y R, entonces, por tanto, Q o S. Y vamos a revisar la aplicación. Si estudiamos duro, pasaremos el examen. Si no estudiamos duro, reprobaremos. O estudiamos duro o no lo hacemos. La conclusión, o pasamos el examen o reprobaremos. Adjunción y simplificación. Ensamble lógico. ¿Qué es la adjunción? Disponemos de premisas separadas y las unimos con una conjunción. Jorge es adulto, María es adolescente. Jorge es adulto y María es adolescente. La simplificación es el proceso inverso. Aislar un miembro de una verdad conjunta. El coche es rojo y tiene 4 puertas. El coche es rojo. La inversión, leyes de Morgan y doble novación. ¿Qué es la ley de Morgan? La ley de Morgan cambia valores de afirmación y la propia operación en conjunto, utilizando los operadores OR y AND. La doble negación. La doble negación no ocurre que Ana no es un estudiante. Ana es una estudiante porque tenemos una doble negación. Y finalmente tenemos la matriz diagnóstico de la inferencia, en donde podemos observar que tenemos el nombre de la regla, que es modus ponens, nuestra notación lógica y la traducción práctica. En modus ponens, si hay causa, hay efecto. En modus tollens, sin efecto, no hubo causa. En el silogismo hipotético, la causa inicial detona en el efecto final. En el tollendo ponens, si se bloquea una opción, queda la otra. En el silogismo constructivo, 2 detonadores, 2 opciones finales, y en la simplificación, separa una parte del otro. Buenas noches, ingeniera, compañeros. Hoy yo les voy a explicar un ejercicio sobre lo que es la lógica de predicados. Para empezar con este tema, vamos a ver primero. La lógica de predicados es una rama de la lógica matemática que utiliza símbolos y cuantificadores para representar razonamientos de forma lógica y ordenada. Aquí vamos a encontrar 2 cuantificadores importantes. Como primero, el cuantificador universal es representado por este signo en forma de una V, que significa todos. Y por otro lado, el cuantificador existencial, que es representado por una E invertida, que significa que existe al menos uno. Después tenemos nuestro ejercicio propuesto. En este caso nos dice que todos los estudiantes estudian lógica, algunos estudiantes aprueban matemática y todo estudiante que estudia lógica desarrolla pensamiento crítico. El objetivo de este ejercicio es demostrar que algunos estudiantes desarrollan pensamiento crítico.
Como primero vamos a definir lo que son nuestros predicados. En este caso tenemos 4 predicados. Como primero el E de X, que significa que X es estudiante. Nuestro L de X, que es un X estudia lógica. Nuestro M de X aprueba matemáticas. Finalmente nuestro P de X desarrolla pensamiento crítico. Como segundo punto vamos a ver lo que ya es la resolución del paso a paso. Primero vamos a traducir cada una de nuestras 3 premisas. En este caso tenemos nuestra primera premisa que dice que todos los estudiantes estudian lógica. Esto se va a representar, como ya mencionamos, el signo que representa a todos, y el de estudiantes entonces estudian lógica. ¿Esto qué es lo que significa? Que cualquier estudiante, si es que es estudiante, que cualquier persona, perdón, si es estudiante, estudia lógica. La segunda premisa nos dice que algunos estudiantes aprueban matemática. Está representado de igual forma con nuestra E invertida, que significa algunos, y nuestra representación gráfica, que es el E de X y M de X. Esto que nos indica que existe al menos un estudiante que va a aprobar matemática. Y como último, nuestra tercera premisa, que nos dice que todo estudiante que estudia lógica desarrolla pensamiento crítico. Se representa con nuestro signo de todos, dentro del paréntesis nuestro estudiante X, y estudia lógica. Entonces, desarrollará su pensamiento crítico. Vamos a continuar con lo que es la evolución del ejercicio. Para esto vamos a empezar en lo primero, que de la segunda premisa, sabemos que existe una persona, a la que vamos a llamar A, que es el estudiante, y aprueba matemática. Para eso nos tenemos que el E de A y M de A. De ahí entonces solo vamos a tomar lo que es el E de A. Es decir, sabemos que A es un estudiante. Para nuestro paso 2, de la premisa 1, vamos a tomar que E de A, entonces L de A. Como ya sabemos que E de A nos da como resultado el E de A. Entonces ahora vamos a aplicar el modus ponens. De modo que concluimos que al estudiar lógica, que A estudia lógica. Y lo representamos como estudiante A y estudia lógica. Para nuestro cuarto paso, vamos a aplicar nuestra tercera premisa, que como ya vimos la tercera premisa, entonces tenemos que E de A y L de A, entonces P de A. De modo que ya tenemos L de A y L de A. Es decir, que A va a desarrollar pensamiento crítico. Finalmente, como existe una persona que desarrolla pensamiento crítico, ya escribimos nuestra E invertida de X, que significaba que existe al menos un X, con su P de X, que es el pensamiento crítico. Entonces ya tenemos nuestra demostración de que algún estudiante tiene su pensamiento crítico. Como conclusiones de esto podemos decir que la lógica de predicados nos permite representar razonamiento de forma simbólica y organizada. Así también que las reglas de inferencia ayudan a demostrar conclusiones válidas paso a paso. Y que este tipo de ejercicio nos fortalece el pensamiento lógico y analítico. Una de las recomendaciones que es aquí es importante practicar la traducción simbólica y aplicarlo constantemente con las reglas de inferencia. Gracias por su atención. Buenas noches, ingeniera, nuestros compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre lo que son las perturbaciones y combinaciones. Introducción. Las perturbaciones y combinaciones forman parte de la teoría del conteo en matemática discreta. Estas técnicas permiten calcular de cuántas se pueden organizar o seleccionar elementos de un conjunto. Las perturbaciones se utilizan cuando el orden se importa, mientras que las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa. Estos métodos son importantes en áreas como informática, probabilidad, estadística y algoritmos. Perturbaciones, conceptos. Una perturbación es una forma ordenada de elemento donde el orden de los objetos se altera el resultado. La fórmula general es P, entre paréntesis n igual a n, asterisco, perdón, donde n asterisco representa el factorial de un número. El factorial significa multiplicar el número por todos sus anteriores positivos. Como ejemplo de acá, 5 asterisco es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos daría el resultado de 120. Ejercicios de perturbación. Vamos a empezar con un ejercicio de perturbación. Ejercicio. ¿De cuántas maneras se puede ordenar las letras de la palabra sol? La resolución vamos a hacerle paso por paso. Entonces, la palabra sol tiene 3 letras diferentes, que es la S, la O y la L. Aplicamos la forma de perturbación, que es P de paréntesis 3, que es igual a 3 con interrogación. Desarrollamos la factorial, que es igual a 3, interrogación es igual a 3 por 2 por 1, que da 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. Entonces es igual a 6. El resultado, las letras de la palabra sol pueden ordenarse de 6 maneras diferentes. Las posibles son sol, SLQ, OSL, OLS, LCO, los. Combinaciones. Concepto. Las combinaciones permiten seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden. La fórmula general sería la siguiente. Sería C, entre paréntesis, n, r es igual a n, signo, que es dividido por r, asterisco es igual, entre paréntesis n menos r, cierro paréntesis, y
interrogación, donde n es un número total de elementos y r es el elemento que se desea escoger. Ejercicios de combinación. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de combinación que sería el siguiente. Un grupo de 5 estudiantes se desea escoger 2 representantes. ¿De cuántas maneras se puede escoger? Vamos a hacer la resolución paso por paso. Datos: n es igual a 5, r es igual a 2. Aplicamos la siguiente fórmula. C entre paréntesis 5, 2, cerramos paréntesis igual a 5, exclamación, dividido por 2, exclamación, entre paréntesis 5 menos 2, cero paréntesis, exclamación. Y resolvemos la factorización, que 5, como ya vimos anteriormente, que 5 exclamación nos daba 120, entonces ya tenemos aquí 2 exclamación sería 2 por 1, 2. Aquí 3, que así vimos también el signo de exclamación, que ya vimos anteriormente, que es igual a 6. Entonces solo sustituimos valores. Entonces aquí sería C, entre paréntesis 5,2, cerramos paréntesis, es igual a 120 dividido por 2 por, entre paréntesis 6, cierro paréntesis, y acaba. Y después, el resultado de eso sería C, abro paréntesis 5,2, cierro paréntesis, igual a 120 dividido sobre 12. Y acabamos C, abro paréntesis 5,2 es igual a 10. Entonces el resultado sería en total 10. Después coger los representantes de 10 maneras diferentes. Vamos ahorita con la explicación del proceso. El ejercicio de perturbaciones se utilizó factorialmente porque el objetivo era ordenar elementos y el orden sí importa. El ejercicio de combinaciones se utilizó para la fórmula seleccionada porque únicamente es intentar escoger elementos, no al orden que aparece. La diferencia principal entre ambos conceptos es: la perturbación es igual al orden que importa, y la combinación, el orden no importa. Conclusión: las perturbaciones y combinaciones son herramientas fundamentales para resolver problemas de conteo y organización de datos. Mediante estos métodos es posible calcular rápidamente diferentes posibilidades sin necesidad de enumerarlas manualmente. Estos conceptos son ampliamente utilizados en matemática, informática y estadística. Gracias. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la introducción matemática. Como definición tenemos que la introducción matemática es una base fundamental dentro de la matemática de decretos y las ciencias computacionales, ya que nos permiten desarrollar el razonamiento lógico y estructura para resolver un problema. En programación y sistemas informáticos constantemente utilizamos conceptos matemáticos para analizar algoritmos, estructura de datos y patrones lógicos. Uno de los aspectos más importantes es identificar relaciones matemáticas y representativas mediante la expresión o fórmulas. Por ejemplo, tenemos una secuencia que puede ser 2, 4, 6 y 8. Aquí podemos observar que cada número es de 2 en 2. Esta relación puede representarse mediante la fórmula A es el sub de n, o A es el sub de n, esto es igual a 2n. Esta expresión significa que cada término de la secuencia depende de un valor de n. Por ejemplo, n vale 1. 2 por 1 es igual a 2. Si n vale 2, entonces sería 2 por 2 es igual a 4. Si n vale 3, sería 2 por 3 es igual a 6. Y así sucesivamente. Estos tipos de expresiones matemáticas permiten modelar patrones y comportamientos de manera precisa. Esta información es muy útil para el desempeño y el desarrollo de un algoritmo y resolución de problemas computacionales. Como segundo punto tenemos lo que es el álgebra de conjuntos. Es una operación que estudia y realiza entre grupos de elementos llamados conjuntos. Un conjunto es simple, es una colección de elementos relacionados entre sí. Si podríamos ir directamente a lo que es un ejemplo, por ejemplo, tenemos que A es igual al conjunto 1, 2, 3 y 4. Y B es igual al conjunto de 3, 4, 5 y 6. Aquí podemos observar cómo algunos números se repiten en ambos conjuntos, específicamente en 3 y el número 4. Dentro del álgebra de conjuntos existen varias operaciones importantes. La primera es unión. La unión reúne todos los elementos de ambos conjuntos sin repetirlos. Entonces sería A es la unión de B,
es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La segunda operación es la intersección. La intersección busca únicamente los elementos que ambos conjuntos tienen en común. Entonces sería A, la intersección de B es igual a 3 y 4. Estas operaciones son muy utilizadas en base de datos en motores de búsqueda y en programación, ya que permiten clasificar y relacionar información de manera organizada. Por ejemplo, en una red social se puede usar un conjunto para determinar usuarios y pertenecer a varios grupos al mismo tiempo. También en base de datos se utiliza para filtrar información, compartir entre diferentes tablas o registros. En conclusión, podemos tomar que la introducción matemática y la álgebra de conjuntos son herramientas fundamentales entre los módulos decretados y las ciencias computacionales. Estos dos temas nos permiten desarrollar un pensamiento lógico representando información de manera estructurada y resolver problemas aplicados a informática y programación. Muchas gracias.